Ай, ну она уже высоко летит. Да ну нахуй. Ебать, она рычит. Пацаны. Durante meses, Donald Trump repetía ante la comunidad internacional: ustedes no tienen las cartas. No olviden. Heredé esta guerra. Yo jamás la habría permitido. Yo heredé este conflicto. Y él debió haber hecho un acuerdo. Esas declaraciones fortalecían la narrativa de Vladimir Putin, quien presionaba al gobierno de Kiev para rendirse. Pero en ese mismo momento, Volodymyr Zelensky estaba mostrando sus cartas tanto a Putin como a Trump de la forma más estridente posible. Y ahora Moscú se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Lo que se ve aquí es la central termoeléctrica de Shatura, uno de los puntos energéticos más críticos de Moscú, impactada por drones suicidas de largo alcance lanzados por Ucrania. Testigos grabaron a soldados rusos disparando desesperadamente desde las ventanas de un hotel cercano, tratando de derribar los drones que se abalanzaban sobre la planta. Los moscovitas despertaron viendo instalaciones destruidas, y aún así, el ataque no terminó ahí. Horas más tarde, la instalación fue golpeada nuevamente. Zelensky estaba jugando sus cartas con amplitud, sumiendo en sombras el sueño de Putin de una Moscú segura. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que la planta de Shatura, a apenas 120 kilómetros del Kremlin, había sido destruida en ese segundo ataque. La población de Moscú despertó no solo con el olor a humo, sino con la sensación de que el Estado había fallado en protegerlos. Normalmente, estos ataques ocurren en una sola oleada, pero el golpe matutino tomó por sorpresa a los equipos de reparación y emergencia. Esta ofensiva, ejecutada en pleno corazón de las defensas aéreas rusas, pulverizaba la credibilidad de Putin. Era la forma más directa de decir: tengo muchas más cartas por jugar. ¿Dónde estaba Putin en ese instante? Oculto en un refugio subterráneo, camuflado. Esa imagen no correspondía al retrato de un líder victorioso. Para muchos rusos, evocaba el síndrome del ratón en el refugio. Y ahora, el costo de esta guerra que Putin está perdiendo ya no se mide solo en ataúdes. Se está filtrando en la vida cotidiana de los ciudadanos, afectando su seguridad energética en pleno invierno. Los drones ucranianos no solo destruyeron transformadores de 1500 megavatios. La central de Shatura no es únicamente generadora eléctrica. Provee calefacción a toda la región. Los habitantes de Moscú quedaron a oscuras y sin calor en medio del invierno. El incendio masivo generado tras el impacto golpeó líneas de transmisión conectadas al sistema energético unificado, afectando fábricas, hospitales, líneas de metro y millones de hogares. Todo quedó paralizado. Las imágenes de humo fresco, fuego y caos circulando en redes erosionaron por completo la confianza pública. Con una economía al borde del colapso, pérdidas militares insostenibles y el miedo creciendo, la posibilidad de disturbios internos aumentaba. Los cortes eléctricos profundizarían la crisis, estrangulando cadenas de suministro y producción. La caída de 1500 megavatios del sistema aplastaría desde la industria hasta la vida diaria. Este caos debilitaba directamente los esfuerzos de Putin por sostener su poder, incluso mientras intentaba mostrarse fuerte frente al plan de paz de 28 puntos promovido por Washington. Trump, a miles de kilómetros, podría imaginar la mano de Putin como fuerte, pero los ataques de Zelensky demostraban dolorosamente lo contrario. Volvamos al día en que se publicó ese plan de paz. Ucrania respondió de inmediato con las cartas que tenía. La guerra llegó al corazón de Rusia, de Riazán a Moscú, de Kursk a Oriol, entre el 19 y el 20 de noviembre. Lo que se vio no fue solo un ataque con drones, sino un rayo directo sobre el imperio de Putin y su narrativa de victoria. El objetivo era Riazán, una de las refinerías más grandes de Rusia y arteria vital para el suministro de Moscú. La instalación fue golpeada en 8 ocasiones a lo largo del año, dejando la operación completamente paralizada. El puente energético que abastecía casi la mitad del combustible de la capital quedó cortado. Moscú tuvo que cerrar sus aeropuertos inmediatamente por razones de seguridad. En Kursk, más de 16.000 personas quedaron sin electricidad. Esa misma noche fue atacada la central termoeléctrica de Riazán. Ahora pongamos la mirada bajo Moscú, en esas estructuras frías de concreto.
Mientras Putin relata al mundo la fábula de una Rusia imbatible desde la televisión estatal, ¿dónde se encuentra realmente? ¿En los salones dorados del Kremlin? No. El líder que insiste en que todo está bajo control habla desde un búnker, con la voz temblorosa, usando uniforme militar, mientras Shatura y Ryazan arden. Esa imagen no es de un líder, sino de un fugitivo acorralado. ¿Por qué un mandatario de superpotencia realiza reuniones estratégicas desde un búnker como si en cualquier momento pudiera caer un misil? Porque tiene miedo. Mientras Zelensky bebe té con sus soldados en el frente, Putin se esconde de su propio pueblo y de los drones ucranianos. Ese contraste destruyó la idea del líder fuerte en los ojos de su población. Rusia ya ve con claridad. El hombre que los lanzó a la guerra permanece a metros bajo tierra, en una sala ventilada especialmente para él, mientras millones de ciudadanos se congelan. Es el síndrome del líder acorralado, y la historia demuestra que, cuando un dictador entra a un búnker, el fin del régimen está cerca. Putin está aterrado por la capacidad de ataque a larga distancia de Ucrania, y ese miedo se propaga como un virus entre los generales. ¿Qué ocurre cuando el terror del búnker se cruza con la rabia en las calles? El desastre. El frente interno de Rusia se derrumba más rápido que los misiles ucranianos. El monstruo logístico que sostiene la maquinaria de guerra rusa, los ferrocarriles rusos, levantó la bandera blanca. Son alrededor de 700.000 trabajadores, el mayor ejército laboral del país, y ahora están dándole la espalda a Putin. Salarios impagos, falta de repuestos y condiciones extremas encendieron una rebelión silenciosa. Si los trenes se detienen, Rusia se detiene. Es un país ferroviario, no carretero. El carbón, los tanques, la munición, todo se mueve por esos rieles. Y ahora, esos rieles se están oxidando. Esta es la realidad detrás de titulares como «Se avecina una guerra civil», madres congelándose en los suburbios de Moscú, trabajadores de refinerías sin empleo en Ryazan, ferroviarios sin cobrar. Para ellos, Victoria o Donbass ya no significan nada. Solo hay un hecho: casas heladas, refrigeradores vacíos y un presidente que miente. Las filtraciones dentro del ejército superan el porcentaje crítico que marca la pérdida de cohesión moral de cualquier fuerza militar. Soldados rusos ya están apuntando más su frustración hacia sus mandos que hacia Ucrania. En medio de todo esto, Zelensky y el alto mando ucraniano ejecutan una doctrina que quedará en la historia militar moderna, la dominancia asimétrica. Mientras Putin creía que Ucrania se había quedado sin cartas, Zelensky cambió el mazo. La guerra dejó de ser de trincheras. Ahora se libra en la profundidad estratégica de Rusia, en toda su geografía. Los híbridos misil dron Payanitsia y otros sistemas de largo alcance transformaron cada punto, desde Sajalín hasta Kaliningrado, en un objetivo legítimo. La doctrina de Zelensky se sostiene sobre tres fundamentos entrelazados. El primero consiste en dejar ciegas las redes energéticas que alimentan los radares rusos, y así, inutilizar sus defensas aéreas. El segundo se basa en desangrar la economía, destruyendo refinerías esenciales que sostienen el rublo y las exportaciones. Y el tercero busca quebrar la psicología colectiva impactando Moscú para demoler el mito de la invulnerabilidad. Cuando Zelensky se sienta en la mesa, no solo trae exigencias territoriales, también trae la amenaza de paralizar por completo la infraestructura energética rusa. Lo que Putin no entiende es simple. Ucrania ya no está defendiéndose. Está cazando la infraestructura existencial del Estado ruso. El cazador se volvió la presa. El verdadero terror de Putin no son solo los misiles. Su pesadilla es el ciclo histórico incrustado en la memoria rusa. Esa paciencia infinita del pueblo que cuando se quiebra, libera una energía volcánica imparable. Rusia aún carga los fantasmas de 1917. El zar Nicolás II, igual que Putin, creía controlar una guerra pequeña y lejana. Pero cuando las mujeres comenzaron a gritar «pan» en las calles de Petrogrado, su enorme ejército y su policía se desmoronaron. ¿Por qué? Porque el hambre y el frío siempre vencen a la propaganda patriótica. Hoy en Rusia ocurre una lucha entre la televisión y el refrigerador. Y el refrigerador siempre gana. AMD. El presente combina elementos de 1917 y de 1991. El pueblo ruso se ha rebelado históricamente contra dos condiciones.
ser humillado en una guerra absurda como ocurrió frente a Japón a comienzos del siglo XX, frente a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y frente a Afganistán a finales de los 80, y enfrentar el derrumbe del Estado que deja sin comida, sin energía y sin esperanza. Lo que ocurre hoy contra Ucrania es la humillación de una superpotencia frente a un vecino pequeño, una herida intolerable para el orgullo nacional. Casas congeladas, anaqueles vacíos, mantequilla y huevos desapareciendo, esas simples carencias son el combustible de las revoluciones. Cuando Moscú se convierte en zona de guerra, la propaganda de la Gran Rusia se derrumba. Y entonces, el miedo se transforma en furia. El error de Putin es ver a su pueblo como una masa eternamente obediente. Pero cuando ya no tienen nada que perder, ni las puertas más gruesas de un refugio son suficientes. El reloj de la rebelión ya está corriendo. Su eco se escucha en los pasillos del Kremlin. Este es el estadio terminal del régimen. Al colapso táctico en el frente se suma un golpe estratégico en el plano diplomático. El Kremlin esperaba que la elección de Trump fracturara al bloque occidental. Pero ocurrió lo contrario. Europa despertó. Trump quizá perciba la mano de Putin como fuerte desde lejos. Pero las capitales europeas han radiografiado a Rusia y solo ven una cosa: un sistema en fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque el mito de una guerra sostenible se derrumbó. Porque el pueblo está harto. Cada ataúd que regresa desde el frente convierte la ira silenciosa en pólvora. Los datos económicos muestran que Rusia no puede sostener esta guerra más allá de mediados de la próxima década. La inflación y la falta de mano de obra empujan al país hacia el riesgo real de una guerra civil. El posible levantamiento de los trabajadores ferroviarios confirma que las arterias logísticas están obstruidas. Aquí yace el error fatal de Putin. Quiere un acuerdo no como trofeo, sino como salvavidas. Al conservar los territorios ocupados, busca calmar al nacionalismo interno y decir: valió la pena. Pero Europa y Ucrania ya entendieron la ecuación. Saben que, si Putin sale de la mesa ahora, jamás regresará con la misma capacidad militar. Por eso, exigir congelar las líneas actuales es, en realidad, admitir la derrota de forma encubierta. Para Europa, el panorama es claro. La mano de Putin es débil, su ejército está exhausto y su pueblo al borde del quiebre. Concederle territorio sería un error histórico y estratégico. ¿Por qué Washington pide acuerdo mientras Kiev golpea Moscú y Berlín y Varsovia se preparan para la guerra? Porque entre ambas orillas del Atlántico existe un abismo de memoria. Para Washington, la Guerra Fría fue una teoría. Para Europa, fue una ocupación real. La historia de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia enseña una lección. Una tregua con Moscú es solo la antesala de la próxima invasión. Y la cronología de Putin confirma ese miedo. Primero Georgia, luego Crimea, después Ucrania. Las inteligencias europeas saben que si Putin recibe un premio hoy, en pocos años irá por los Bálticos y el corredor de Suwalki. Por eso la posibilidad de que Europa o Ucrania acepten una rendición disfrazada es nula. Putin no ve el plan de Washington como pacifismo. Lo ve como un salvavidas. La guerra entrando a territorio ruso, los reveses en Kursk, la falta de avance en el frente, todo está quebrando las paredes del Kremlin. Pero el fuego más destructivo es interno. Las pérdidas ya son imposibles de ocultar, y eso espanta a la población. Las sanciones y el costo de la guerra empujan al país hacia la desintegración. Generales enfrentados, élites divididas, ciudadanos desesperados, justifican titulares como «Se avecina guerra civil». La verdad es esta. Putin puede sentarse en Washington aparentando ser el ganador, pero es la mayor ilusión óptica de la política moderna. Detrás de los muros del Kremlin, nada es como lo describe la propaganda. El frente interno colapsa. El líder se esconde bajo tierra. Europa despierta. Y Rusia muestra un fallo multiorgánico. El pedido de congelar líneas no es un llamado a la paz, sino un intento de detener la caída y comprar tiempo. Pero el fuego que arde en Shatura y la coalición que se organiza en Londres no le permitirán ese tiempo. Mientras Moscú se hunde en la oscuridad, una sola pregunta queda flotando para el pueblo ruso. ¿Vale la pena congelarse por el hombre del búnker? La historia demuestra que la respuesta siempre es no. El imperio se desmorona
y ni siquiera esconderse es suficiente para dejar de escuchar ese sonido. Aquí desmontamos la realidad que otros no se atreven a contar, y mostramos la verdad detrás de la verdad. Recuerda suscribirte, activando la campanita de notificaciones, dejar tu buen like, comentar y compartir para llegar a más personas